creación de una nueva norma. El ciudadano común, la entidad u organización intermedia, descubre la necesidad. Entonces, el intelectual o el docente o el experto aconseja como solución la sanción de una norma modificatoria o derogatoria del sistema jurídico vigente o la creación de una nueva norma. Y todos ellos se suman en una tarea destinada a convencer al legislador sobre la procedencia de dicha cuestión. Todos, en líneas generales, intentan influir sobre el decisor político e impulsarlo a poner en funcionamiento todo el procedimiento legislativo. Quienes así entonces se interesan en la sanción de una norma resultan los más importantes proveedores de la información necesaria que debe contener dicha futura norma o dicha modificación de la norma. Esta información fundamental e indispensable para la toma de la decisión debe ser cuidadosamente analizada por el legislador, por cuanto tiende o necesariamente tiene que responder a los intereses propios de la misma sociedad, que es la que reclama la creación de la norma. Entonces, en muchos casos, estos antecedentes e informes no podrán competir en modo alguno con los resultados de la tarea de la investigación y el análisis que realicen los organismos de asesoramiento pertinentes a los cuerpos legislativos. Pero en otras situaciones deben intentar, por supuesto, suplir todas las deficiencias de todas las dependencias, porque una cosa es la necesidad que se tenga de manera urgente de una norma y otra cosa es cómo llevarla a cabo, que no colide con la norma principal y que sea perfectamente aplicable. De manera tal que, por último, como situación muy especial y acotada, es menester señalar la intervención de lo que se denomina el técnico legislativo, que no es otra persona que el jurista, que sugiere una modificación de acuerdo a lo previsto, de acuerdo a lo estudiado, o la derogación de un texto legal con el solo objeto de evitar incoherencia o falta de lo que se conoce como falta de correspondencia entre las normas que se le han encomendado elaborar y las normas vigentes. Aceptar o no esta propuesta queda en manos de ¿quién? Del decisor político, de los diputados. El técnico solo provee la información, como su nombre lo indica, la información técnica jurídica necesaria, pero no es el que va a tomar la decisión. La decisión la toman los representantes electos directamente por el sufragio popular, quienes son los diputados. Entonces, una vez presentado el proyecto de ley, se suceden diferentes instancias que requieren de la toma de nuevas decisiones de tipo político. Recuerden que estamos analizando primero el aspecto político de la creación de la norma. El proyecto en comisión es sometido a revisión, es analizado por otro grupo de personas y criticado nuevamente a la luz de que puedan surgir nuevas informaciones con referente al tema. El legislador, autor de la iniciativa y miembro de la comisión que está estudiando ese proyecto de ley, volverá a decidir sobre el tema, pero esta vez junto a quienes, junto a sus pares en la Cámara Plena, integrando la voluntad colectiva, coincidente o no con los términos de esa decisión originaria que surgió en cuanto a la idea de la creación de alguna norma. Entonces, si por el contrario el autor no es miembro de la comisión o no participará de la decisión, pero de seguro puede abogar por su iniciativa en forma similar a la del grupo total de interés de todo el cuerpo legislativo.
Por último, por supuesto, se va a sellar la decisión ¿con qué? Con el voto plenario de la Asamblea Legislativa. Una excepcional instancia de participación del legislador en la formación de la decisión legislativa proviene de su intervención en ocasión del tratamiento que le da al proyecto en el ámbito del bloque político al que pertenece, o en las comisiones de la labor parlamentaria o en los comités de conferencia a lo cual pertenece. A través entonces de estas etapas de decisión que son necesariamente de política individual, se transforma después de esa decisión política en voluntad de un cuerpo colegiado, modificándose posiblemente en su contenido a fin de lograr una norma consentida absolutamente por todo el total de la Cámara, o si no el total de la Cámara, por supuesto, por la mayoría que requiera, según el escalafón de la norma, la votación reglamentaria. Para finalizar la parte política, distintos factores van a confluir y van a proveer al legislador de elementos para la toma de decisiones. Entonces, vamos a describir estos elementos. El primer elemento, por supuesto, elemental, el legislador debe tener los conocimientos necesarios que deriven de sus propias vivencias como un ciudadano que viva en la comunidad, por supuesto, porque en menoscabo de la eficacia de una norma, si yo no conozco la realidad de lo que sucede en mi entorno, no puedo proponer ningún tipo de norma o no puedo proponer ningún tipo de derogación o transformación de ninguna norma si yo no conozco la realidad. Conocimientos acerca de su estado donde fue electo. Debe conocer las características de su gente, los conflictos de intereses de su población que él representa. Debe tener conocimientos debe sumar conocimientos de expertos derivados de la formación profesional de su actividad laboral. Debe tener conocimientos generales de las necesidades e intereses de los grupos y de sus comunidades. Por supuesto, un elemento que en todos los quehaceres de la vida debe contar la práctica profesional, independientemente de la actividad que sea. Debe tener una formación ética. Por supuesto, debe tener saberes adquiridos en su propia vida parlamentaria, y su visión se debe complementar ¿con qué? Con el asesoramiento externo específico en todos los temas de su interés. Acuérdense que el decisor político, que son los diputados, no necesariamente conocen de todos los temas y no necesariamente son abogados, algunos lo son, y no necesariamente tienen que conocer de ley, pero por eso es que tienen un cuerpo de asesoría bastante amplio. El trabajo parlamentario es un trabajo bastante extenuante, con muchísimas comisiones, bastante dilatado. No es un trabajo que se hace con premura, sino que se hace con bastante estudio, con bastante meticulosidad. Disculpe que se me enredó la lengua. Es un trabajo bastante meticuloso, quise decir, que requiere muchísima sapiencia, muchísima inteligencia y muchísima capacidad de análisis. En todo el proceso, el hecho más perturbante lo puede constituir la necesidad de tomar decisiones en tiempo real sobre muchísimos temas diferentes. Se lo estoy haciendo notar. Eso no es una responsabilidad fácil, el ser parlamentario. Hay que tomar muchísimas decisiones en tiempos reales y de muchísimos temas que, si no es una persona sagaz y completamente con un nivel de sapiencia elevada, difícilmente puede hacer una buena labor. Cuando una persona tiene conocimientos limitados y es diputado, efectivamente no va a realizar
una labor tan consona con la misión que tiene como legislador. El técnico legislativo es el redactor o el proyectista verdadero de una ley. Debe crear el texto normativo que refleje con precisión, claridad y simplicidad la voluntad política que se le transmite. Recuérdense que por eso es que lo que tuve un problema con el video, no sé por qué no me está grabando. Denme un segundito, por favor. Video. Ok, ya arrancó nuevamente. Discúlpenme la digresión, pero es que se me paró la grabación. Decía entonces que el técnico legislativo es el que va a redactar el proyecto de ley y debe crear todo el texto normativo que refleje con precisión, claridad y a la vez simplicidad, ¿qué cosa? La voluntad política que le transmiten los representantes del pueblo, que son los diputados. Debe transmitir en el texto esa voluntad política que quieren los legisladores, transformarla en un cuerpo técnico de norma. Entonces debe atender las cuestiones técnicas que hacen a la redacción, estructura y la lógica interna de sus normas, pero debe también analizar la constitucionalidad de cada una de las propuestas, muy importante. Debe atender la constitucionalidad, analizarla, la constitucionalidad de cada una de las propuestas y su correspondencia con todo el ordenamiento jurídico vigente, absolutamente de todo. Entonces, ¿qué se le debe exigir a un técnico jurídico para que pueda realizar un trabajo cónsono? Eso es lo que más nos importa a nosotros de toda esta clase, porque es materia competente de lo que debemos hacer nosotros o de los elementos que debemos contar nosotros en un futuro como abogados. Se le debe exigir habilidad intelectual para interpretar y extraer lo sustancial del conocimiento experto y para discernir entre varias soluciones que le propongan. Debe tener, ojo, capacidad de investigación, capacidad de selección y de procesamiento adecuado de cada una de las informaciones que reciba. Debe tener capacidad de trabajo y, por supuesto, un cierto componente de modestia para someter su trabajo a constante revisión. Debe tener capacidad para trabajar en equipo, compartir información y consensuar respuestas. Respecto a los límites que le impone el propio ámbito del desarrollo de su tarea, el técnico y el legislador deben trabajar en estrecha relación de confianza mutua. Aunque uno tiene una función y el otro tiene otra, debe haber un binomio exactamente entre ambos para que se pueda surgir de esa relación una norma realmente que pueda realmente ser aplicable y que sirva para el progreso de perfecto funcionamiento de la sociedad. Entonces, ya tenemos los requisitos que debe contar el técnico en materia legislativa. Ahora vamos a subsumir las etapas de la elaboración del texto normativo. Las etapas. Entonces, en el marco de la función técnica, podemos intentar describir el proceso de elaboración de un texto normativo como tal. ¿Ajustándonos a qué? Ajustándonos a una descripción detallada de los diferentes pasos que llevan al redactor legislativo a la elaboración final del texto normativo.
Y entonces es posible identificar 9 etapas. Y aquí esto, tomen nota, presten atención porque esta es la parte central de nuestra asignación del miércoles. Las etapas de la elaboración del texto normativo. Primero, las características que ya les acabo de decir unos minutos antes, esas perfectamente las deben repasar. Pero uno de los temas fundamentales para el próximo miércoles son las etapas de la elaboración del texto normativo. Primera etapa, comprensión general del tema. Esa es la primera etapa. ¿Y en qué consiste la comprensión general del tema? Frente a la demanda del legislador, el redactor o técnico legislativo debe esforzarse por comprender cabalmente el tema. Repito, número 1, comprensión general del tema. Si yo les pido en la asignación que me desarrollen las etapas, deben tener la capacidad de desarrollarme cada etapa, no solo mencionarlas dentro de la exposición que yo les mande a hacer en la asignación, sino que deben expresar exactamente qué significa la comprensión general del tema. ¿Y qué significa la comprensión general del tema? La misma palabra lo indica. Es algo que tienen que desarrollar ustedes mismos perfectamente. No tienen ni siquiera que abocarse a internet, sino que tienen que analizar un poco lo que se les está preguntando en esta etapa. ¿Qué significa la comprensión general del tema? Indudablemente, frente a todo el requerimiento que le haga el legislador al redactor o al técnico legislativo, este debe esforzarse por comprender cabalmente el tema sobre el que va a trabajar. Debe entenderlo perfectamente. En esta etapa debe priorizar el contacto con el legislador y debe tomar nota de los diferentes aspectos que conforman la decisión política. Y debe transmitir en el texto escrito e intentar resolver la mayor cantidad de dudas que se presenten sobre este tema. Entonces, primera etapa que debe tener el técnico legislativo, comprensión general del tema, tomen nota. Segunda etapa, dentro de la segunda etapa vamos a tener que es necesario y es menester que el técnico legislativo haga una investigación de antecedentes. Segunda etapa, investigación de antecedentes. ¿En qué consiste la investigación de antecedentes? Tomen nota, eso es parte de lo que van a investigar. La investigación de antecedentes como segunda etapa de la redacción de las normas en el contexto legislativo. Segunda etapa, espero que estén tomando nota. Tercera etapa, análisis de fondo. Análisis de fondo es la tercera etapa. 4 aspectos perfectamente diferenciados componen esta tercera etapa y proveen al primer examen de fondo de la cuestión estrictamente dentro del tratamiento. Repito, tercera etapa, tomen nota, análisis de fondo, tercera etapa. Dentro de esta etapa existen 4 aspectos perfectamente diferenciados que deben desarrollarlo, deben aprender a desarrollarlo, deben investigarlo posteriormente. Dentro de esta etapa se debe analizar si su contenido se ajusta o no a las atribuciones de la Constitución, si la oportunidad en que se encara la reforma o la nueva ley es totalmente propicia, si la posibilidad
si existe la posibilidad efectiva de una verdadera implementación de esta nueva ley, qué soluciones aporta, qué procedimientos se deben aplicar, en qué grado de consenso se va o se puede aplicar dicha norma. En esta tercera etapa se debe plasmar, deben investigar esta referencia. Cuarta etapa, elección de la forma de presentación y el diseño de estructura. Cuarta etapa, elección de la forma de presentación y el diseño de la estructura de la norma. En esta instancia, el técnico debe analizar el proyecto en relación con las formas de presentación que determinan las normas reglamentarias del cuerpo legislativo, la forma de presentación. Tomen nota. Tienen que indagar en cuanto a este tipo de etapas. Quinta etapa, la redacción del proyecto como tal. Redacción del proyecto como tal. Sexta etapa, consulta con el decisor político. Consulta con el decisor político. Séptima etapa, revisión final del proyecto. Superado ya el análisis de la etapa anterior, de la consulta nuevamente con el legislador, se requiere nuevamente, entonces, en esta séptima etapa, la revisión final del proyecto. ¿En qué consiste esta revisión final del proyecto? Tomen nota que esto es parte de la investigación. Y entonces, tomen nota también, ya para finalizar, nos faltan dos etapas. Dentro de esta etapa es necesario que se destaque y tomen nota por ahí, que es parte también de la asignación. Se debe señalar que dentro de el acto legislativo como tal presenta una serie de caracteres. Entonces, nosotros perfectamente debemos estar en capacidad de desarrollar en nuestra asignación del próximo miércoles, y a partir de ahora lo aprendemos, qué significa en cuanto a la norma la integralidad. Tomen nota, integralidad. ¿Qué significa en cuanto a la norma? La integralidad. ¿Qué significa la irreducibilidad? Irreducibilidad. ¿Qué significa que la norma sea coherencia? Que tenga coherencia. ¿Qué significa la coherencia dentro de la norma? ¿Qué significa correspondencia dentro de la norma? Coherencia, correspondencia. ¿Qué significa las características de realismo? Correspondencia, realismo. Octava etapa de la creación de la norma, la presentación. ¿En qué consiste la presentación? Y la novena etapa, el seguimiento. ¿En qué consiste el seguimiento de la